El día de hoy les vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es un método científico utilizado para recopilar y analizar datos no numéricos enfocado en comprender las experiencias, las percepciones y los significados que las personas le otorgan a un fenómeno social o cultural. Básicamente vamos a encontrar enfoques como entender las experiencias, las percepciones y los significados de los contextos sociales y culturales, mediante métodos como entrevistas, grupos de discusión y observaciones. Vamos a realizar un análisis inductivo enfocado en procesos y en significados, para finalmente llevar a cabo una comprensión más profunda y una flexibilidad que finalmente va a tener pues como una utilidad para temas más complejos. En la investigación cualitativa vamos a encontrar 4 fases fundamentales, iniciando con la fase preparatoria y en donde en ella vamos a encontrar 2 etapas importantes, la etapa de reflexión y la etapa de diseño. Básicamente en la etapa de reflexión el investigador utiliza su formación, sus conocimientos y sus experiencias para establecer un marco teórico conceptual que guíe la investigación que está llevando a cabo. Se va a identificar el tema de interés que puede surgir de diversas fuentes como la vida cotidiana, como la práctica educativa, como experiencias significativas, la lectura de trabajos de investigación o el contraste con especialistas. Una vez se identifica este tema, pasamos a clarificar y determinar las razones por las cuales se escogió este tema, analizando de manera más detallada su relevancia. Y finalmente pasamos a la etapa de diseño en donde se planificarán las actividades que se ejecutarán en las fases subsiguientes. Aquí se define el marco teórico que va a guiar la investigación, ayudando a comprender las relaciones entre los conceptos claves y también se van a formar estas preguntas de investigación y establecer finalmente los objetivos de estudios, centrados en comprender los significados y los procesos que anteriormente hablábamos. Se elige el tipo de diseño de esa investigación cualitativa, el cual puede ser descriptivo, exploratorio, explicativo o predictivo según los objetos del estudio y de la investigación. Para finalmente se planifica este enfoque metodológico, incluyendo la selección de técnicas de recolección de datos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Correa Orozco y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la fase 2, que es el trabajo de campo en la investigación cualitativa. Bueno, en esta fase vamos a hablar como tal, más allá de las características que tiene el investigador, como lo es la habilidad, la paciencia, la visión, que es súper importante porque nos habla de dónde queremos llegar con nuestro proyecto, en qué estamos en este momento y hacia dónde lo queremos llevar. Bueno, vamos a hablar sobre, por así decirlo, una subcaracterística, que es el primer momento donde estamos como en una observación constante para reconocer el escenario y los participantes, porque es súper importante tener en cuenta el tipo de población que tenemos. Bueno, hay, por así decirlo, un vagabundeo, que es donde estamos hablando de forma más informal, donde estamos en un proceso de recolección de datos generales y ya con base a ese pasamos a la construcción de mapas, que es ya como un acercamiento un poco más formal para construir el esquema social, el esquema espacial y la temporada de las interacciones, que eso es súper importante. En el segundo momento es como tal para identificar los informantes que disponen de este conocimiento. Entonces es como, por así decirlo, el estado del arte, donde investigamos estas personas que ya han tenido pues como ese interés y ese campo donde estamos metiéndonos nosotros, donde queremos pues como buscar un poco más de información y la experiencia. Entonces es como esa habilidad reflexiva y la capacidad comunicativa de la predisposición. Bueno, entonces en el muestreo, que es como tal una de estas subcaracterísticas, está como tal la selección dinámica y secuencial de los informantes. Como les estaba mencionando anteriormente, el estado del arte. Entonces nos vamos desde atrás a ver desde dónde estamos pues como hablando de este tipo de problemáticas
y está pues como un nivel más bien intensivo donde están hablando como los expertos en el tema y todo eso. Y entonces ya como la fase final, por así decirlo, del trabajo de campo son como los datos, donde se está recogiendo toda esta información general, enfocada, donde está la descripción de alta calidad, pues como de lo más específico, y los patrones significativos, que es como la zona común, por así decirlo, de toda esta información que necesitamos. Entonces, ya continuamos con la tercera fase. Fase analítica. El análisis cuantitativo generalmente implica la organización de datos mediante codificaciones que consisten en identificar temas, patrones y categorías emergentes en las entrevistas u otras fuentes de datos. Está la teoría fundamentada que en algunos casos se utiliza para un enfoque inductivo que permite que la teoría surja de los datos durante el proceso de análisis. El análisis temático, donde su enfoque está en los patrones dentro de los datos que se utilizan para construir una narrativa coherente y comprensiva. Y está la triangulación, que se puede utilizar diferentes fuentes de datos o perspectivas para asegurar la validez de los hallazgos y minimizar sesgos. Por otro lado, la fase analítica es una serie de tareas u operaciones. Consiste en una reducción de datos donde se ve el proceso de categorización y codificación. Está la disposición y transformación de datos. Se basa en la creación de gráficos, diagramas y matrices. También está la obtención de resultados y verificación de conclusiones, el cual es el uso de metáforas y analogías, así como viñetas con fragmentos narrativos e interpretaciones. Las tareas de análisis se inician durante el trabajo de campo para asegurar datos suficientes y muy adecuados. No obstante, también cuenta con una categorización y tematización, donde acá se agrupan los códigos en categorías más amplias que reflejan los temas principales emergentes. Estas categorías o temas se analizan para entender cómo se interrelacionan y cómo contribuyen a la composición del fenómeno del estudio. Y el análisis narrativo, que en investigaciones monográficas cualitativas consiste en analizar datos recaudados en términos de historias y unas secuencias y cambios a lo largo del tiempo. Esto ayuda a captar las experiencias y procesos que no siempre son evidentes en otro tipo de análisis. Por último, les hablaré sobre la fase informativa de la investigación cualitativa, que esto es clave para el rumbo de nuestro estudio. Entonces, esta se divide en 5 pasos, que son la investigación de la revisión de la literatura. En esta lo que miramos son estudios previos, teorías y antecedentes, lo cual nos va a ayudar de mejor manera a fundamentar y a sustentar el tema que estamos tratando. Como segundo tenemos la definición del problema de investigación, en el cual planteamos preguntas abiertamente o preguntas problematizadoras que nos permitan profundizar sobre el fenómeno del que estamos comentando en dicho estudio. Como tercero tenemos la selección del enfoque metodológico, en el cual elegimos en qué enfoque vamos a sacar la información de nuestro estudio. Entonces en este nos podemos basar en entrevistas, observaciones, grupos focales, trabajos e incluso algunas páginas que puedan tratar sobre el tema que vamos a mencionar. En cuarto lugar, tenemos el diseño del muestreo, que en vez de usar trabajos o ayudas, herramientas representativas, en vez de esto seleccionamos un participante, una persona que nos pueda hablar, comentar del tema, que nos pueda guiar y que así nos pueda aportar información clave y relevante. Por último lugar, tenemos la recopilación preliminar de datos, que en esta podemos hacer entrevistas exploratorias. De igual manera podemos usar pruebas piloto que nos ayuden a mejorar la metodología antes de iniciar formalmente con nuestro trabajo.